Derribando barreras en Internet. Somos Radio Generación Inclusiva. Sean todos muy bienvenidos a un capítulo más de Hablemos de Inclusión acá en Radio Generación Inclusiva, la voz de la inclusión. Como ya saben, en este capítulo y en este espacio siempre estamos difundiendo distintas temáticas en torno a la inclusión. En esta oportunidad queremos hablar de crianza, pero no la crianza convencional, por decirlo así, sino una crianza más inclusiva. Así que sean todos muy bienvenidos, pónganse cómodos para poder conversar acerca de esta temática. Y para ello estamos con la grata compañía de Andrea Ayamán. Ella recibió el año pasado el premio a Mujer Impacta y además es cofundadora de Down Up y también es fundadora de Coach en Tribus. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Un gusto, Francisco, muy bien. Gracias por la invitación a esta radio tan interesante que difunde temáticas claves. Gracias a ti por darte el tiempo. Queremos el día de hoy conversar contigo acerca de tu experiencia en la crianza. Sabemos que tienes 3 hijos, tienes una linda hija llamada Antonia, que ella tiene síndrome de Down, la hemos visto ahí también en fotografías. Sabemos que tu trabajo lo dedicas en torno también muy dedicado a ella, así que Andreita, puedo tutearte ya este programa, siempre yo me lo tomo como quiero. Sí me gusta. Así que siempre termino tuteando ahí, parto como súper formal y después termino de amigos con los invitados. Eso bueno, me gusta, para sentirnos cómodos y pasarlo bien. Eso, ¿cómo se dice? Como para romper el hielo, por decirlo así. Me fascina, justamente. Bueno, te voy a invitar a una canción para que luego vengamos a conversar de este tema tan importante como es la crianza inclusiva. Así que vamos a una canción y ya regresamos con Andrea. De regreso acá en el programa, ya les contábamos que estamos con Andrea Ayamán. Ella es madre de una hija con discapacidad, tiene experiencia como coach y bueno, ahí ella nos va a ir contando durante el programa a todo lo que se dedica. Pero hoy nos convocaba crianza inclusiva y para ello vamos a partir conversando sobre la experiencia de Andrea. Andrea, queremos que ahí nos puedas contar sobre tu experiencia como madre de 3 hijos y sabemos que tienes a una hija con discapacidad y cómo lo haces, cómo es tu trabajo, cómo lo compatibilizas. Bueno, primero que todo ha sido un aprendizaje, esto sin duda siempre, cada desafío en la vida es un gran aprendizaje y ser madre, por supuesto, tengo una de 17, una de 12 y uno más chico de 9. Y Antonia tiene discapacidad intelectual, la condición de síndrome de Down tiene ella, y por supuesto que no sabíamos nada qué era el síndrome de Down, qué significaba, qué iba a implicar en su día a día, en sus procesos de desarrollo. Y por supuesto que la información que recibimos en donde nació en el centro de salud fue nada. Así que ahí para variar uno... Me imagino que fue un shock, o sea, me imagino que tú no conocías acerca del síndrome de Down y tampoco, como dices, no te entregaron toda la información, o sea que me imagino que para ti fue algo como muy chocante en ese momento. Sí, bueno, no solamente, la verdad, como es una noticia inesperada, que básicamente se le llama, claro. A las 24 semanas, pero lo más increíble, Francisco, es como que nos habíamos hecho hartas ecografías y
uno empieza a notar que es raro, porque era la segunda hija, entonces habían cosas como que no cuadraban, pero el doctor como que no decía nada, y cuando se fue de vacaciones nos dijo, mira, yo creo que les sugiero que con el médico reemplazante hagan como una última ecografía, y así se hace una curva de crecimiento. Y así como, una curva de crecimiento a las 30 y tantas semanas. Y ahí, bueno, cierto, uno queda con dudas si efectivamente fue ético o no todo el proceso, pero eso no lo tenemos como comprobar, por supuesto. Nos vamos a la buena intención, pero sí desde la desinformación máxima, y claro, al principio uno siente muchas emociones muy fuertes y contradictorias, desde la culpa, desde qué habré hecho yo, ¿cierto? Se vienen muchos mitos y prejuicios que uno hereda porque nunca habíamos tenido, a lo mejor yo por lo menos, la suerte de tener compañero con síndrome de Down o con algún tipo de discapacidad intelectual o neurodivergente, por lo tanto, por supuesto que ahí se vino como una bola de nieve con un montón de mezcla de sentimientos, emociones, y bueno, y también dentro de esas aparece cuando nace, en el momento de nacer, y que te confirman, ¿cierto? En esas casi 7 semanas que estuvimos ahí con harta incertidumbre, la miré y dije, listo, vamos, es mi hija, y la verdad que como al verla, es y al tocarla y al sentirla es una emoción, porque claro, tú no sabes, así literalmente y con toda la naturalidad, qué van a hacer, ¿no? Así como, qué espécimen van a hacer. Y lo digo con tanta naturalidad porque lo puedo decir desde mi ser madre, que son los sentimientos que uno siente. Por supuesto, después uno se va informando, uno va estudiando, ¿cierto? Y ahí empiezas con el concepto de los derechos, son personas, y ahí, claro, todo lo que tú sentías va finalmente cuajando con la humanidad y con la relevancia del ser persona por sobre todo, ¿no? Y ese hijo es tu hija, y ahí vamos con eso, pero sin duda hubiese sido distinto si no hubiéramos generado una comunidad de acompañamiento, muy distinto. Esto fue el 2016. No, 2014 nació la ANTO. Claro, y sin duda también nace toda esta naturalidad que tienen las madres, a propósito que estamos celebrando este mes de las madres, bien ligado a esto, y por supuesto también la semana de la familia también. Me imagino que claro, o sea, pese a que el diagnóstico, sin duda, ya tú habías tenido un hijo antes, entonces ese amor de madre, pese al diagnóstico, siempre estuvo. Sí, por supuesto, y de hecho, en el fondo, uno va integrando y más bien como encontrando una coherencia entre lo que uno siente y la mirada desde el modelo de derechos, ¿cierto? Desde el modelo de diversidad que hoy tenemos que ir empujando como sociedad y como familia. Es increíble cómo desde el ser padre o cuidador, ¿cierto? Yo digo padre o madre porque en mi caso por lo menos, los dos como, ¿cierto? En pareja hemos ido criando, y desde esa crianza inclusiva que le digo yo, ¿cierto? Que también es un concepto que incorporé de Cecilia Brembauer, una psiquiatra experta en neurodivergencia. Y qué importante es ir aprendiendo juntos, pero desde cómo esa dificultad se te vuelve más difícil, ese diagnóstico, pero sobre todo por la desinformación que uno tiene y por los pocos apoyos que, sobre todo en regiones, por ejemplo,
¿cierto? Yo soy de la región de Valparaíso, no sé de qué región eres tú, porque me contabas que llevas poco aquí en Santiago, no sé cuánto, pero bueno, yo efectivamente en regiones vemos, y la experiencia, ¿cierto?, de tantos años de la organización que fundé, digamos, que fuimos cofundadoras, uno va viendo la realidad en regiones que es aún más difícil, desde el no encontrarte con personas que te den una bienvenida, felicitaciones por tu hijo, por la llegada de una persona a tu hogar, y por la llegada de tu hijo. Casi como te hacían muchas veces como el mundo de los profesionales como muy riguroso, ¿cierto? Muy desde lo técnico y desde lo académico, te hacían sentir como culpable cuando decías que estaba contento porque llegó tu hija a su vida, así como casi, no, eso es como un mal de tontos, consuelo de muchos. Y perdón, o sea, ¿cómo no podía transmitir lo que realmente estaba sintiendo? Y de hecho, un cardiólogo, que la Anto la tuvimos que operar como a los 11 meses, me dice, ¿sabes qué? Hay información y estudios que indican que en el par 21, en el fondo, ¿cierto? El cromosoma 21, y la Antonia, el síndrome de Down, es 3 cromosomas 21 en vez de 2, como tenemos, ¿cierto? La mayoría. Finalmente me decía que ahí había alojada información genética, social, empatía, bueno, y no solamente eso, sino que la forma del cerebro, ¿cierto? Cómo está configurado el cerebro de una persona con síndrome de Down, efectivamente tiene mucho que ver con las emociones directamente y cómo conectan con otros. Entonces no era solo mi percepción, ¿me entiendes? También además uno va encontrando asidero técnico también en esas emociones que como madre nadie te las puede invalidar, ni el más experto de los expertos. Y además, más aún cuando vas conversando con cientos, miles de personas, y madres, y cuidadores, y padres, que sienten, ¿cierto? Bueno, no quiero poner todos en el mismo plano, pero sí la alegría de recibir a un hijo, sí, puede ser, no necesariamente, porque efectivamente a veces hay culpa y hay rechazo, y también es natural por toda esta carga, ¿cierto? Y cómo te entregan la información y el pésame y todo lo que hablamos de una sociedad poco diversa, digamos, que apela casi a la raza perfecta, que no existe. Esto incluso históricamente viene, ¿cierto?, de la época, digamos, de Hitler, digamos. Esto viene que efectivamente el exterminio, ¿cierto?, de la raza no perfecta, digamos, que fue así. Por lo tanto, nada, como empatizar con los procesos que está viviendo y que puede haber vivido cada madre, cada padre, empatizar desde la compasión, desde ese cariño, pero sobre todo empoderar. Eso yo creo que ha sido mi misión como madre, como, no sé, fundadora de una organización, como es DAUNAP, que me tocó liderar, ¿cierto? Soy la directora ejecutiva hasta el año 2022. Y hoy, ¿cierto? Soy parte haciendo talleres y además desde mi ser coach ontológico, he acompañado a familias de manera individual, grupal, a todo Chile, también familias de otros países, en donde uno se va dando cuenta que hay como una sensación de alivio cuando te sientes escuchado, una sensación de hay esperanza. Sí, por supuesto, desde la realidad nacional, que hay bastantes diferencias en oportunidades, también en, digamos, en acceso a lo mejor a estimulación temprana, atención temprana. Ahí efectivamente hay varias injusticias que justamente apelan definitivamente al no cumplimiento de los mínimos derechos del niño y de la persona con discapacidad intelectual. Entonces, hay una lucha interna, por lo menos desde mi perspectiva, lo que he hecho todos estos años, 12 años,
es de aprendizaje colectivo con otras familias, también entregando lo que uno va aprendiendo, aprovechando a lo mejor esa capacidad de liderazgo, ¿cierto? Que uno va, a lo mejor que uno heredó, que va aprendiendo en el camino, pero por sobre todo, practicando el no sentirse experta, sino esa necesidad de aprendizaje en comunidad, y el entregar un granito de lo que uno ha aprendido, digamos. Y de Sin todo lo que duda. me ha entregado la Antonia al final, que es mi maestra por sobre todo, bueno, mis 3 hijos por supuesto, pero yo Claro. diría que le aporta harto ahí a mi proceso de aprendizaje estos 47 años. Claro. Oye, Andrea, bueno, sin duda hay, en todo este proceso hubieron muchos miedos y especialmente justo lo que estabas comentando en torno a la desinformación. Justamente el hospital que te tocó no estaba preparado para el diagnóstico. Ustedes como padre tampoco lo estaban en ese momento. Y bueno, y vamos encontrando sin duda muchas barreras en el entorno y quizás eso también afecta a las familias en el sentido de que se sienten como más con miedos, con diciéndose qué vamos a hacer ahora, cómo mi hijo va a salir adelante. Si tú nos puedes contar ahora con todos estos años que ya Antonia ya tiene 12 años en este tiempo de experiencia, ¿has podido ver desde tus organizaciones que has participado qué desafíos has encontrado, has visto que se enfrentan los padres en la crianza de hijos con discapacidad? Mira, yo creo que, como decías tú, ¿cierto? Y hemos enfatizado en la desinformación es clave. El hecho que nosotros no hayamos a lo mejor tenido la oportunidad de convivir, de educarnos con una persona en la misma sala, ¿cierto? Porque al final, ¿qué es un aula? Es educar para la vida, ¿cierto? Por lo tanto, si bien yo tuve interacción con algunas personas con síndrome de Down, efectivamente eran más lejanas o no se acercaban mucho al día a día de la mejor de la comunidad, de la población donde yo vivía. Por lo tanto, habían barreras más desde el esconder. Entonces, como no fuimos criados con eso, lo que yo creo que es clave, primero que todo, empoderar a la familia, y que sí se ha hecho con mucha fuerza desde el 2016 en DownUp, y también otras fundaciones que no tenían esta mirada de la relevancia del rol de la familia y del cuidador, del padre y la madre y de los hermanos y de los abuelos, no estaba esa mirada. Fuimos entregando a la sociedad y en particular yo me he preocupado, ¿cierto? Como de ir empoderando de ese rol, porque hoy se sabe que un niño con unos padres, ¿cierto?, que creen en él, que de alguna forma lo crían desde la autoconfianza, desde no ponerle límites, techos desde el aprendizaje, pero sí límites en lo que es las habilidades sociales, porque no puede ir a la esquina o en la mesa, pararse ¿cierto? En la mitad, uno no se sienta, ni en el escritorio de un trabajo, ni en el escritorio del colegio, no te sientas arriba de una mesa. Entonces son límites para lo que es, ¿cierto? Habilidades sociales, habilidades para la vida, para conectar con otros, pero límites infinitos o no límites para el aprendizaje, para el juego, para salir a pasear, para ir al parque, para conocer la vida tal cual es y no esconderlos, naturalidad, ¿cierto? Valorar a tu hijo como es, amarlo tal cual es
y amar de alguna forma esa diferencia, no de alguna forma, en el fondo, amar tal cual es significa enamorarse de esa diferencia y de ese ser que como una característica más en este caso tiene discapacidad intelectual, ¿cierto? En mi caso, síndrome de Down, digamos, asociada a una condición, a un gen extra. Yo creo que ahí están las barreras. Parten, a lo mejor como te dan la noticia, ¿cierto? Si hacemos una línea de tiempo, luego seguimos con ese peso que a lo mejor cómo te la dieron, si no encontraste apoyo o no buscaste apoyo. Qué importante es buscar apoyo, independiente de la condición. A lo mejor van a haber 2, 3 casos, 10 casos en un país, en tu comunidad o en tu población o en tu lugar, pero sociabilízalo, naturaliza este concepto. Con orgullo, yo decía siempre, y lo cogimos, digamos, muchas familias, con orgullo y naturalidad. Eso es como a comienzo de los círculos que me acuerdo que íbamos generando y nos juntamos una vez en cada casa, aprendiendo los unos de los otros, como familia. Entonces, yo creo que tenemos que tratar de facilitar como padre, no poner barreras internamente, criar con los límites que todo niño requiere, porque los límites también dan seguridad, ¿cierto? Un camino con berma te da más seguridad que una cosa abierta y que no sabéis por dónde tomar y cómo llegar a la meta, digamos. Y en eso muchas veces se confunden los padres o sobreprotegen o subprotegen tanto que le dicen no, entre pobrecito, entre que sea feliz, pero resulta que después va a la plaza y le faltan ciertas herramientas para poder convivir en el fondo, en el día a día. Y antes me acuerdo que esto lo comentaba como muy cuidadosa, porque en una de esas alguien se podía sentir, y ahora ya la experiencia me lo dice que tiene que ser así, no hay otra forma. Sí, se requiere harta paciencia, pero es lo que más nos enseñan nuestros hijos. A veces nos cansamos y también hay que aceptar que nos podemos cansar, por eso que es importante escucharnos, tener espacios de, no sé, hacer deporte, también con los hijos, que es muy importante para la salud mental de toda persona, y por supuesto, más aún si es de un grupo con posibilidades de exclusión, digamos, y vulnerable. Por lo tanto, vivir la vida, Francisco, vivir la vida con ellos tal cual es y entregarle el amor sin barreras, pero con límites, desde la crianza. Muy buenos consejos para los padres que se nos están uniendo a esta hora a nuestro programa. Contarles que estamos conversando con Andrea Ayamán. Ella es madre y también fundadora, es coach de Tribu, organización ahí que también apoya a personas con discapacidad. Vamos a una pausa y ya regresamos al programa en esta conversación de crianza inclusiva. Regreso en la conversación, en esta entretenida charla con Andrea Ayamán, que ella nos está contando acá su experiencia como madre y también su trabajo, su larga trayectoria también en la materia de inclusión. Andrea, me quedó una duda, o sea, más que una duda, sino quería hacer como un análisis antes que nos fuéramos a la pausa musical. A veces la crianza de una persona, de padres con un hijo con discapacidad, quizás a veces también se torna distinto también cuando los padres también tienen discapacidad. O también otra área también que podríamos analizar es cuando tú enfrentas más de otra manera la crianza, cuando ya tú
antes que nazca tu hijo ya sabes también el diagnóstico. Quizás que ahí nos puedes hacer un breve análisis de eso también. Mira, hay distintas visiones y yo creo que todo caso es diferente, cada persona es distinta y no hay como una regla así. Bueno, ahí son dos temas, ¿no? Cómo es criar, ¿cierto? Con padres que no tienen discapacidad, y esa mirada la pondría justamente desde el desconocimiento. O sea, si uno no vive la discapacidad, por supuesto que es distinto, porque a lo mejor te faltan herramientas, tienes que aprender desde cero, ¿cierto? Es como se dice, aprender un nuevo idioma desde cero, ¿cierto? Una nueva forma de vida, y más aún si a lo mejor tu hijo, tu primer hijo, o no tenía discapacidad, o simplemente si es tu primer hijo, porque es criar desde cero, aprender a criar y además con algún tipo, pero yo he escuchado de todo. O sea, somos tan diversos como humanidad, que hay personas que dicen, me encantó saber en el embarazo, otras personas dicen, me hubiera muerto saber en el embarazo, o gracias a que es un embarazo me pude preparar. Otros dicen, puta, viví el embarazo súper complicada, con súper alta incertidumbre. Por supuesto que hay que apelar a que lo más importante, y hay que preparar al mundo de la salud, digamos, a un centro de salud que entregue, porque eso es un derecho, que te entregue toda la información asociada a lo que podría pasarle o la condición de tu hijo, y eso ya es una ética profesional, ¿ya? Y más aún si hay miradas que sienten que muchos profesionales ocultan, ¿cierto? Por no tener que ser el responsable de decir la noticia. De ahí la relevancia, por ejemplo, del programa Fundación DAUNOP, que tiene apoyo y humanización a los centros de salud. Profesionales dan charlas, a mí también me ha tocado participar, desde cómo nos hubiera gustado recibir la noticia, desde generar protocolos, de cómo entregar y preparar al profesional de salud, quién va a ser y quiénes van a ser los encargados de dar la noticia, de qué manera está estudiada, que esa noticia, aun cuando es inesperada, y aun cuando puede que sea una noticia, ¿cierto?, difícil de asimilar, pero cómo puede ser entregada de una manera amable, cercana y empática. Hay estudios asociados a eso. Y eso se transmite, ¿cierto? Y creo que es clave si tú trabajas en un consultorio, en un cierto CESFAM o en algún hospital, clínica, o tienes tu consulta privada. Es clave informarse y no ocultar esa información. Y si no sabes, es importante ¿cierto? Dirigir y derivar a fundaciones que dan la bienvenida, que desde prenatal, por ejemplo, DAUNOP hoy día tiene, y me imagino que hay otras organizaciones que en otras, ¿cierto?, en otras condiciones o en otros síndromes, efectivamente pueden haber, y desconozco, ahora cada vez más hay más organizaciones en relación a, por ejemplo, Apoyo Autismo Chile, conozco de la región de Valparaíso, también he escuchado hablar de CAI en temas de autismo, que son más o menos nuevas, y cada vez más hay más organizaciones de familias, que me parece excelente, porque antes la familia no tenía, ni los pescaban los papás, eran unos meros, casi como que traíamos al mundo a alguien y como casi violencia obstétrica, era un mero generador de un ser. Hoy no, hoy el rol de la familia y del padre es clave. Por lo mismo, esto de la crianza hacia una mirada inclusiva, de respeto, hay que empoderar e incorporar el concepto de los derechos de las personas con discapacidad, y por supuesto los derechos del niño. El niño finalmente es un niño, y de ahí la relevancia de preguntar, porque nadie nace sabiendo, cuáles son los apoyos que requiere en salud para que primero su salud física esté
en las máximas condiciones el corazón en el tema del síndrome de Down, los oídos, ¿cierto? La tiroide, importante hacerse exámenes de tiroide. Bueno, y ahí un sinnúmero de exámenes de sangre, ¿cierto? Se hacen asociados a eso. Y por supuesto, con mayor razón, si hay algún tipo de sospecha de algún diagnóstico dual que se da, ¿cierto? Cerca, si no me equivoco, espero que no me equivoque, pero cerca como del 30% podría tener un diagnóstico dual de las personas con síndrome de Down, o sea, autismo y síndrome de Down. Entonces, qué importante es buscar esos apoyos, preguntar. Vivimos en sociedad por algo. Las redes sociales llegaron para colaborarnos, no solo para estar en el chat y mirar, ¿cierto? Un zoom, un loop eterno de videos sin sentido. Aprovechan de investigar. Cuando la Anto nació, o sea, no había nada de esto casi en redes. Y bueno, imagínate las familias que les tocó nacer hace 20, 30, 40 años atrás. O sea, yo me saco el sombrero por todo lo que han avanzado esas familias de personas con discapacidad para ir empoderando a los propios hijos. Y hoy, como tú, yo me pongo el sombrero también por tu familia, como lo habrá vivido, estar haciendo este programa de radio, porque al final uno empodera a los papás para que empoderen a sus hijos. Como nada sobre nosotros sin nosotros, ¿cierto? Que es el lema clave, que ellos sean los que finalmente después velen por sus derechos y no tengamos que estar al lado. Una crianza inclusiva de manera tal que sean lo más autónomos posible y que velen por sus propios derechos. A ser escuchado, tomar decisiones, a ir al colegio, bueno, ya mayor de 18, a estudiar, a trabajar, a ser escuchados, a poder votar, y también los derechos reproductivos, ¿cierto? Y sexuales, que son tan importantes. Así que eso, pues, mi querido Francisco, también me pongo el sombrero por tu familia, porque sé que hay muchos desafíos, pero en la vida, ¿qué no tiene desafíos al final, no? Sí la tenemos un poco más dura, y por eso que necesitamos apoyos no solamente del Estado, sino que también de organizaciones, generar tribu, generar comunidad, preguntar, no sé, buscar, ojalá que apelar a que cada uno en la sociedad haga bien su rol, haga bien la pega, en lo que corresponde al profesor, al doctor, a la enfermera, al kinesiólogo, al señor de la esquina que vende en el supermercado, ¿cierto? A todos que hagan la pega, a la policía, etcétera, etcétera, que haga y que se informe, ¿no? Se informe lo que es vivir en una sociedad donde todos somos diversos, mismos derechos, pero también distintos apoyos según las necesidades de cada persona. Así es, sin duda, todos somos parte de esta crianza inclusiva, que como la hemos nominado, no solo desde la parte de los padres, sino que también nuestro entorno tiene mucha importancia también. La comunidad. La comunidad, claro, Clave. en este apoyo, en que nuestros hijos sean felices, en que se puedan desarrollar, en que justamente las mismas barreras que, por ejemplo, yo difundimos acá o debatimos, etcétera, o todo lo que ustedes han escuchado en este programa, justamente eso también sirve mucho también en la parte de la crianza. Justo tú hablabas del tema, en temas de sexualidad. Hay muchos mitos en torno al síndrome de Down en tema de sexualidad. Y entonces un montón de mitos, de barreras. Tras bambalinas justamente conversábamos de esto, de que tratamos de nombrar a las personas con otros conceptos, y que no son adecuados a un lenguaje inclusivo. Entonces, creo que todos somos parte, justamente con estas herramientas y recursos que tú has encontrado, que has visibilizado, que a través de tu
a través de coach en tribu, a través de Down Up, Down Up, han podido desarrollar para que más familias puedan orientarse, que el bienestar emocional de los niños y las familias sea pleno. Entonces, claro, o sea, sin duda, todos somos parte de esta crianza inclusiva. Sí, eso. Y bueno, y ya que estábamos ahí hablando de las organizaciones que principalmente participas, cuéntanos un poquito de cómo, me imagino que cada organización tiene su participación dentro de esta crianza inclusiva. Cuéntanos un poquito de cómo la gente quizás se puede acercar a cada una de ellas. Me imagino que cada una tiene una misión distinta. Sí. Si puedes contar un poco de ello. Bueno, el DownUp tiene una página web, tiene también Instagram, Facebook, LinkedIn, y bueno, ahí puedes ver cada uno de los programas. Es una fundación que prácticamente en su totalidad es gratuita, y que puedes inscribirte como familia de todo Chile, digamos, en programa de bienvenida, y ahí recibes acompañamiento de una familia monitora que también tiene un hijo de más de un año con síndrome de Down, y se genera un aprendizaje ahí muy, muy lindo y una generosidad. También, bueno, hay programas más que como escuela para familias, que hay talleres, así que hay hoy a la media hora más, bueno, casi ahora ya en realidad, comienza un taller, la primera sesión, y la próxima sesión es el próximo jueves, ¿cierto? 23, si no me equivoco, de Sí, mayo. 23 de mayo. A las 30, en la página ahí te puedes inscribir, y también en el Instagram aparece el link con una preinscripción, o también puedes ahí escribir en alguno de los contactos que aparece en la página web. Por ejemplo, este taller, se hacen distintos tipos de talleres, y en este caso me toca, ¿cierto?, junto a Anita Valdés, que es una psicóloga, y yo como coach ontológico y familia, vamos a guiar un taller de los primeros años, la crianza de los primeros 2 años de tu hijo con síndrome de Down. Y es súper interesante cómo se va abordando temática de cómo algunas creencias limitantes que tenemos arraigadas, y ahí es donde, bueno, yo de ingeniera medio ambiente estudié coach ontológico, que es mi segunda profesión, porque me di cuenta que como seres humanos muchas veces nos quedamos con nuestras creencias, que son finalmente prejuicios que nos atrapan un poquito y no nos dejan avanzar justamente en términos, por ejemplo, de crianza, y no solamente crianza, sino también en desarrollo personal. Entonces me ha ido tocando acompañar a familias, a personas y a grupos en el descubrimiento de su máximo potencial, desde los mismos recursos y talentos que tiene cada persona, cada papá, cada mamá, para poder expresar eso con naturalidad, ¿cierto?, sin miedos de creencias limitantes que finalmente te ponen tus propias barreras, ¿ya? Te como limitan y te esclavizan en algunos procesos naturales de avanzar, ¿cierto?, de creer en ti, de creer que sí aportas mucho en la sociedad, etcétera, etcétera. Así que eso es Coach en Tribu, y en el fondo hoy, ¿cierto?, yo esos servicios los entrego a DownUp, los entrego a otras organizaciones, o generamos talleres individuales y acompañamiento individual, y sí, como desafío, digamos, estamos formando un equipo que lo conforman, digamos, también psicólogas, para trabajar e ir avanzando hacia lo que es
afectividad, sexualidad y prevención de abuso de las personas con discapacidad intelectual. Así que ese es mi próximo desafío, querido Francisco. La vida me ha mostrado un camino que parece que me gusta innovar. Imagínate, de ingeniero ambiente especialista en recursos naturales y en residuo electrónico. Residuo electrónico, no recursos naturales, ingeniero de ambiente y recursos naturales. Me fui viendo esa sostenibilidad, diversidad, inclusión y abordando temáticas complejas desde la interseccionalidad, que como es la prevención y la sexualidad y la afectividad de una persona. Así que para allá vamos, esta crianza y estos conocimientos que va encaminando a las necesidades finalmente de un grupo que es bastante, digamos, vulnerable, que hay harta desinformación, pero que también va avanzando mucho en espacios en la sociedad, en ser, ¿cierto? Que apelar por sus derechos. Así que vaya, vamos, querido Francisco, te agradezco. Bueno, ahí lo estaremos esperando entonces cuando se concreten esos proyectos por acá por el programa, así que la vamos a estar esperando. Y para ir finalizando rápidamente, porque la hora nos está pillando, sabemos que te tienes que ir. No sé si te quedó algo como en el tintero, te gustaría dar un mensaje, como para ya irnos despidiendo. Está todo dicho, nada más claro. Felicitarte también a ti y nada, pues estos espacios son claves, así que dele con todo nomás lo que necesites, que estamos. y yo creo que sobre todo también mujeres con discapacidad intelectual, y súper importante incorporarlas en estos espacios, entendiendo, ¿cierto?, que hay una forma distinta de verbalizar las cosas, un ritmo diferente, y eso es lo que la sociedad necesita hoy, ritmos distintos para bajar esta intensidad de vida que está matando a muchos. Así es. Bueno, damos las gracias a Andrea Ayamán. Ella nos dio una increíble charla y nos contó un poco de su historia, de cómo fue su experiencia como madre de una hija con discapacidad, con síndrome de Down. Y por supuesto, ya ustedes, si está recién llegando al capítulo de hoy, lo invitamos a retroceder este video o a esperar que se publique también ahí en nuestras redes sociales este episodio para que lo vuelva a revivir. Mientras tanto, nosotros nuevamente agradecemos a Andrea por esta linda charla, linda conversación de crianza inclusiva y por supuesto por su valiosa participación en este episodio de Hablemos de Inclusión. Quiero leer una frase que escribí que dice que recordemos que la crianza inclusiva es clave para una sociedad más equitativa y respetuosa. Así que nos vemos en el próximo episodio acá en Radio Generación Inclusiva. Que estén todos muy bien y nos encontramos. Gracias Andrea. Gracias a ti también. Gracias a todos los que están escuchando.